Días. Vamos a dar inicio al segundo panel, donde habla de el incremento significativo de los fraudes en Chile el último año, junto con el análisis de sus causas, hace necesario preguntarse qué mejoras es necesario introducir en el marco legal, técnico y de seguridad para generar las rectificaciones necesarias que minimicen la posibilidad de fraude. Vamos a introducir a nuestro panel. Vamos a presentar a Paulina Merino. Paulina es ingeniero comercial de la Universidad Santo Tomás, con 35 años de experiencia en el sistema financiero, en las áreas de medios de pago y prevención de fraude, tanto en áreas comerciales como operativas. Anteriormente ha formado parte de empresas tales como Nexus, Banco Estado, Banco de Chile. Actualmente se desempeña en el Banco Itaú como subgerente de fraude en la división de riesgo. En el rol de prevención de fraude, posee una amplia experiencia en la implementación de procesos, herramientas y medidas para mitigar el fraude. Desde hace 3 años, pertenece a BTF de fraude de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, donde recopilan y analizan información sobre el fraude en el sector financiero chileno. Vamos a presentar también a Alejandro Arriagada. Alejandro es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, abogado con una dilatada trayectoria en el mundo público y privado. Entre los cargos que ha desempeñado, destaca su rol como director de Asuntos Regulatorios de la Sociedad de Fomento Fabril, como fiscal del Ministerio de Transportes y como director legislativo del Ministerio de Economía, asesor de varios ministerios de Estado, desarrollando una amplia experiencia en materias regulatorias y legislativas. Actualmente es secretario general de la Asociación de Retail Financiero, asociación gremial. Nuestro próximo panelista, Luis Reyes Escatel. Bueno, Luis es ingeniero civil industrial del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 27 años de experiencia en desarrollo de negocios, gestión de grandes proyectos de transformación e innovación digital. Gestión de grandes proyectos de transformación e innovación digital asociados a eficiencia operacional, mitigación de riesgos y la gestión de riesgo operacional y de ciberseguridad. Con experiencia en otras instituciones bancarias locales y consultoras internacionales en mejora de procesos, actualmente se desempeña como gerente de riesgo no financiero en el Banco Security. Vamos a presentar también a nuestro moderador, Fernando Contardo. Fernando es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en la banca chilena en cargos ejecutivos y gerenciales, de riesgo de crédito, desarrollo de nuevos negocios y productos y canales de atención. Ha sido profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. En el año 2004 asumió el cargo de gerente general de Sinacofi S.A., que posteriormente fue Sinacofi Bureau, y del año 2021 Experian Chile, donde estuvo hasta el año 2023. Ha sido director de varias instituciones sin fines de lucro de ayuda social, tales como Corporación Construyendo Mis Sueños y la Fundación Abrazarte, apoyando a emprendedores sociales y privados como mentor de hace 10 años de Mentores por Chile. Actualmente es director de la Fundación Amigos de Jesús, que apoya a niños y jóvenes con capacidades diferentes que residen en comunas vulnerables. Es miembro del Consejo Editorial también de la revista Ciclo de Riesgo. Dejo con ustedes a nuestro moderador, Fernando Contardo. Buenos días a todos. A pesar de que el título es amplio,
respecto a fraude. Este panel se va a concentrar en los temas de la ley de fraude. Y curioso nombre, porque esta ley, como vamos a ver en el panel, ha terminado siendo una ley pro fraude. Esta ley aprobada en el año 2020, que apuntaba a generar un equilibrio entre los requerimientos de los usuarios y las instituciones financieras, ha tenido consecuencias bien complejas. Entonces, voy a partir con una pregunta que le voy a hacer a Paulina y le voy a hacer la misma pregunta a Luis. ¿Cuál ha sido la tendencia en el último tiempo en materia de fraude, especialmente en medios de pago, tarjetas de crédito y débito? Paulina. ¿Ahora sí? Ahora sí. A ver, hola, buenos días a todos. La tendencia hoy día en el fraude está dada principalmente por la digitalización que han tenido los productos y los sistemas. Hoy día, si bien en todo lo que tiene que ver con los productos de cuentas corrientes, transferencias electrónicas, el fraude está bastante más controlado, en tarjetas de crédito es donde hoy día tenemos el mayor fraude, asociado especialmente a todo lo que tiene que ver con ingeniería social y phishing, donde los clientes entregan y caen dando los datos de sus tarjetas de crédito que permite enrolarlas en billeteras o en cualquier otra aplicación o pasarela de pago, permitiendo a los defraudadores acceder fácilmente a hacer compras con estas tarjetas. También tenemos todo lo que tiene que ver con el reenrolamiento de las aplicaciones. Hoy día hemos llevado a un mundo digital todo lo que tiene que ver con el acceso de los clientes, y la transaccionalidad se autoriza también a través de APP. Y por lo tanto, hoy día cuando el defraudador logra conseguir algunas claves de los clientes, logra bajar la aplicación y tiene a su disposición toda la información del cliente y además las aplicaciones que le permiten autorizar. Entonces, yo creo que ahí están hoy día enfocados un poco los grandes problemas que tenemos en la industria de tarjeta y en lo que son los otros productos por el tema de los reenrolamientos. Y no quiero dejar fuera los temas del autofraude, porque efectivamente hoy día en tarjeta de débito, si bien tiene un comportamiento de fraude parecido al de tarjeta, es la que más se ha prestado para poder hacer autofraude, donde los clientes hoy día depositan las famosas 35UF y después terminan haciendo compras que desconocen. Yo creo que ahí es donde hoy día tenemos los mayores desafíos asociados a cómo vamos a mitigar y detener estos fraudes. Dale, otra vez buenos días a todos. Un poco, no sé si todos tienen en mente los órdenes de magnitud asociados al tema de fraudes. Para que tengamos claro, a la fecha, primer trimestre reportado por la CMF, llevamos 160 millones de dólares perdidos en la industria. ¿Okay? Esto significa básicamente que a final de años, dando la proyección, van a ser 600 millones de dólares a nivel país. ¿Sí? Esos son órdenes de magnitud bastante relevantes, no solamente para la industria bancaria, sino que para qué está siendo utilizada esta plata. ¿Sí? Si está realmente utilizada, por ejemplo, para el crimen organizado, por ejemplo, para posiblemente la violencia y seguridad que estamos preocupados todos. Entonces, el tema es mucho más grande que un tema de la industria financiera, sino termina siendo un problema social realmente grave. ¿Sí? Para que tengamos claro, 600 millones significa 13 teletones, 14 teletones. ¿Sí? O sea, para que tengamos claramente en la magnitud de cuánta plata. O sea, por hora estamos perdiendo, en esta hora que vamos a estar en la conversación, son 72 millones que se están robando a alguien. Ojalá sea solamente robo, pero muchas veces termina pasando también la generación de autofraude. Una de las cosas que está sucediendo en la industria es que, dado el marco de la ley, la verdad es que lo que sucede es de que en todo evento, nosotros como clientes, o la población en general en Chile, básicamente, no es responsable de nada. O sea, no, todos los contratos que tenemos generados asociados al tema de custodio, del tema de las claves, password, etcétera, la verdad es que no existe. Simplemente a todo evento, la institución financiera básicamente es responsable del fraude. Entonces, esa es una situación compleja, porque uno puede pensar que el autofraude, pensando como si fuera un subsidio, de hecho, Banco Estado siendo ahí cuidadoso de la competencia, básicamente, y esto es el reporte de la CMF, implica 80% de todas las pérdidas, o sea, es decir, ya 122 mil millones que de algún lugar está saliendo. ¿Sí?
Y no tengo que decir de dónde está saliendo esos 122.000 millones. Entonces, es realmente una preocupación porque ese fondo hay que trabajar mucho en la generación de cultura a los clientes y hoy no existe ningún incentivo. Posiblemente si yo les pidiera que levantara la mano, ¿quiénes de ustedes tienen uno o más personas que los han defraudado? Si quiero, levanten la mano, ¿quiénes tienen a alguien cercano que lo hayan defraudado en los últimos 2 meses? Por lo menos un 15-20% y puede ser mucho más. Entonces, la verdad es de que es un problema realmente ya siendo un problema social, ¿sí? Y no nada más de la industria financiera. Gracias. Ahora, una pregunta, Alejandro, que yo creo que va a tener una respuesta más larga. Tu opinión de las debilidades de la actual legislación y cómo ves el proyecto de modificación de la ley, donde el retail financiero, tú incluido, han estado muy activos. Gracias. Primero, saludarlos a todos y agradecer la invitación de estar aquí y venir a compartir un poco algunos insights, algunas opiniones en torno a este tema. Pues bien, lo que ocurre es que hay que recordar qué fue lo que pasó primero con la primera dictación de la ley, cómo fue que llegamos, digamos, a tener esta legislación. Entonces, esto quizás es un poco anecdótico, pero para que se entiendan, muchas normativas, y esto no les va a parecer raro, nacen de las experiencias personales que tienen algunos parlamentarios. Y pues bien, uno de estos parlamentarios que motivó el debate original para la generación de esta ley, la ley 20.009, fue precisamente el senador Osandón en su época, y con su equipo de trabajo que sufrieron un fraude y en el fondo pasaron por toda la ordalía de que no recibieron por parte del banco el adecuado trato en términos de reconocer que se había dado una operación que era dudosamente había sido realizada por ello. Bueno, esto llevó efectivamente a generar una normativa que trasladaba la carga de la prueba a las instituciones financieras y efectivamente generaba una especie de condición de responsabilidad objetiva por parte de los bancos que, dado el acontecimiento, debían responder, y se estableció el umbral de las 35F y si es más alto los 35F, un plazo adicional en torno a ese sentido. Bueno, obviamente esto fue en su momento fue avisado por la CMF, por el Banco Central, de que iba a producir comportamientos de riesgo moral, iba a aumentar el riesgo moral, iba a aumentar el comportamiento oportunista de los actores, y en este sentido esto efectivamente se cumplió. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el tiempo empezamos a ver de que el aumento del fraude empezó a ser sustancial. Nosotros hicimos análisis año tras año. Primero partimos con 60 millones de dólares, 150 millones de dólares, el año pasado 400 millones de dólares y ahora 600 millones de dólares en forma incremental, debido a que efectivamente la norma tiene la desventaja de producir efectivamente estos comportamientos no solamente oportunistas, sino también comportamientos en actores delictuales que se organizan para defraudar. Esa es una primera cosa que es lo que llevó a generar, digamos, esta primera normativa y estos desequilibrios que estaban efectivamente basados en que tiene una carga de la prueba muy alta. Es decir, establecía y sigue estableciendo, a pesar de la modificación, lo que se denomina la culpa grave. En Chile la ley siempre ha estado diseñada desde el inicio para proteger al hombre medio. Así, pensando en una campana de Gauss, nosotros, el derecho protege al que se encuentra como al medio de la campana. Y en el fondo lo que se produjo acá con esta norma fue que se aplana esa campana, se empieza a dar una protección más o menos general a todos los actores y obviamente empieza a proteger incluso al que la utiliza para defraudar. Entonces ese es el escenario y el Ministerio de Hacienda haciendo un esfuerzo en reconocer esta situación. Después de un trabajo de cerca de un año con ellos, empiezan a entender de que las cifras son graves, que el comportamiento de la gente en esta materia está poniendo en riesgo no solamente a las instituciones financieras, sino la credibilidad del sistema, a los trabajadores. Hay una institución financiera que es Banco Estado, que dado el grupo de clientes que atiende, obviamente se ve mucho más expuesto a este tipo de temas y representa, si no parte importante, la mitad del problema de fraude en Chile, lo que también impacta en las utilidades del banco, en la recaudación que tiene el fisco sobre el particular y en general sobre la estructura del aparato estatal, y eso presiona a que Hacienda trate de modificar esta ley. ¿Qué es lo que dice Hacienda durante este periodo? Dice, miren, vemos difícil modificar el tema del dolo, y lo vemos difícil porque no existen las condiciones políticas para que eso ocurra, porque no hay ningún parlamentario disponible para disminuir
los derechos de los consumidores en el sistema. Y esto pensando en que adicionalmente no solo es un problema de fraude propiamente tal, sino se conecta con un tema de consumo. Obviamente hoy día la visión del CERNAC en este sentido, esto es una cosa muy singular porque el Banco Estado es el principal afectado y su principal archienemigo en tema de fraude ha sido el propio CERNAC, en el fondo, disputándole hasta judicialmente el hecho de que hayan tomado resguardo medidas para evitar que esto siga ocurriendo. Entonces, adicionalmente, el CERNAC ha incorporado en su visión normativa, en su visión fiscalizadora, la protección de los clientes vulnerables, que es una tendencia que se viene recogiendo de los clientes extranjeros, que son clientes que en promedio no tienen el nivel educacional para enfrentar, por ejemplo, o el nivel de comprensión para enfrentar los desafíos de consumo actual. Hoy día los productos, por ejemplo, en el mundo financiero son altamente sofisticados, contratos de difícil comprensión y lectura. En consecuencia, el cliente financiero siempre frente a una institución bancaria o una institución financiera está desprotegido. Y es así como se llega a la modificación de la ley, y la modificación de la ley propone básicamente cambios que en cierta medida hagan complejo, o sea, aumenten la barrera de ingreso al sistema para defraudar. Y en esto se aborda desde la perspectiva de disminuir el plazo del reclamo, o antiguamente, o sea, la ley actualmente contemplaba 120 días, se disminuye a 60 días el plazo para reclamar. Se incorpora, por ejemplo, la posibilidad de hacer una declaración jurada para efectos de proceder a la devolución, es decir, el cliente va a tener que declarar bajo juramento que en el fondo ha sido objeto de este fraude, por regla general, y decimos esto obviamente es materia de debate, pero cuando uno jura respecto de algo y no cumple, y el juramento es falso, se cometería un delito que se denomina perjurio. Y ahí uno entrará en el mundo kafkiano del derecho para poder acreditar eso en los procedimientos. Adicionalmente, se establece por primera vez obligaciones de deberes de resguardo y conocimiento por parte del consumidor. Esto, aquí nosotros estábamos conversando si era relevante o no era relevante. Yo tiendo a pensar de que es relevante que si tú tienes una obligación legal que cumplir y no la cumples, estás actuando negligentemente porque esto lo vas a tener que acreditar delante del juez. Esto no es un problema solo de acreditación frente a la entidad que tiene que devolver los dineros, sino que en el caso de que la disputa trascienda a la institución propiamente tal y a los sistemas de reclamo que se van a establecer, en el fondo esta cuestión pueda llegar a los tribunales de justicia, ante el juzgado de policía local, o en el caso de que se pueda configurar un delito, a el sistema de enjuiciamiento penal, con los bemoles que esto también significa. Adicionalmente, se establece deberes para la institución financiera de promover el uso seguro de las claves, campañas, básicamente, entiéndase como campañas de educación en este sentido, con la idea precisamente de generar condiciones de conocimiento por parte de sus clientes de cómo tratar de evitar este tema. El umbral, que es otro de los temas que se cambiaría. Actualmente dijimos que el umbral es 35 UF. Bueno, ahora se estableció la posibilidad que esto se reglamente, que se diferencie por producto y que eventualmente se devuelva menos dinero dependiendo de cada producto, las condiciones de mercado, la usabilidad, los riesgos involucrados. Y esto es un reglamento que tiene que dictar el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía. Lo otro sí, que nos parece relevante, y para desestresar un poco el sistema, es que se establecen plazos diferenciados. O sea, hoy día tú tienes 7 días para responder, ahora vas a poder responder en 10. ¿Ok? Pero también, tratándose de otros productos distintos de los que, por ejemplo, son la disponibilidad de una cuenta vista, donde hay una tarjeta de débito, donde está el dinero, donde se obliga a devolver en 10 días. En el caso de las tarjetas de crédito, para ser específico, se establece que el plazo para devolución se empieza a contar desde que se produce el daño patrimonial, y esto es bien consistente con que si usted hoy día hace una operación, recién usted se va a transformar en deudor de su banco cuando le llega el estado de cuenta, lo cual permite un mayor plazo de investigación dentro del sistema, desestresa a los equipos y no tienen que responder por un daño que está sufriendo más bien el banco y no lo está sufriendo el cliente. Y eso es considerado un avance. Respecto a los fraudes en canal presencial, se aumenta el plazo a 15 días. Eso también parece interesante porque permite también a los equipos de las instituciones financieras generar mejores carpetas, si se quiere, en este sentido. Entonces, ahí hay algunos avances que son interesantes de abordar. Pero, ¿cuáles son los desafíos? Son muchos, que se plantean en esto y vamos a conversar sobre eso. Pero también preocupa el hecho de que cada vez que tenemos un problema en el mundo financiero le entregamos a la CMF una facultad. O sea,
oh, no, es que esto lo tiene que regular la ACMF, los sistemas de seguridad los tiene que regular la ACMF, y vamos cada vez dándole más facultades al órgano regulador en torno a cómo debe ser esto. Nosotros desde el sector industrial vinculado a los sistemas transaccionales de tarjetas de crédito, que es la industria que nosotros generalmente representamos como medio de pago, desde la instrucción de carácter general del Tribunal de la Libre Competencia, todos los sistemas están funcionando, por ejemplo, con 3DS. Y eso quiere decir de que el estándar es alto. Entonces la pregunta es, ¿qué va a regular la CMF en esto? Los estándares mínimos nos va a obligar a hacer inversiones que requiera de alguna otra manera sistemas transaccionales más sofisticados que los que tenemos. Esos costos, ¿cómo se van a asumir? ¿Cuáles van a ser esos plazos de implementación? Bueno, son desafíos y son miradas que hay que tener en la implementación de esta norma. Y por último, ciertas obligaciones de reporte que hay que hacerle a la CMF, porque la CMF tiene la obligación de construir un repositorio, ¿no? Este repositorio es un repositorio de suspensiones, es decir, cuando yo le suspendo el pago al cliente, porque ahora también actualmente se cambia el procedimiento judicial, el procedimiento para protección de los derechos de los consumidores, precisamente en esta mirada protectiva del consumidor. Ya no se va a utilizar el procedimiento que se utilizaba antiguamente, que era el de juzgado de policía local, que era más equilibrado, si se quiere. Y en este sentido, lo que se hace es que se va a formar un repositorio donde se van a tener que informar las sentencias también y los casos de suspensiones. Tenemos 354 comunas en Chile, más de 500 juzgados de policía local, mucha dispersión en este sentido, y la idea es que se vaya poblando esta información de modo tal de que los usuarios del sistema, entiéndase las instituciones financieras, puedan consultar las suspensiones que existen, porque adicionalmente lo que se hace para compensar el que no se haya modificado la culpa grave fue generar un sistema de presunciones en la ley. Y una de las presunciones de las que está ahí, algunas que son bastante poco servibles, digamos, pero una es el uso de clave y autenticaciones reforzadas. Solamente esto para no extenderme, pero disculpen, digamos, pero podríamos estar toda la mañana conversando de esto. Yo adelanté que la respuesta era larga, pero importante, ¿eh? Pero importante. A ver, Paulina, este incremento en riesgo operacional, ¿cómo afecta la imagen de los bancos? Y quiero complementar la pregunta. ¿Qué carga operacional está generando la administración de estos autofraudes? Mira, primero, asumiendo cuál es hoy día el riesgo, tenemos un riesgo de imagen que es muy relevante, porque efectivamente hoy día, dado la ley y lo que comentaba recién Alejandro aquí, los clientes, tenemos que demandar a los clientes para poder recuperar la plata que se está generando por un fraude que a ellos les hacen. Hoy día los clientes empiezan a perder la confianza en la banca y al final eso genera que efectivamente la imagen de cada banco se ve afectada. Entonces uno tiene que lidiar entre, oye, mi imagen, mi reputación, la pérdida financiera. Por alguno de los dos lados voy a perder. Y tengo que definir por dónde quiero ir de acuerdo a las expectativas y el apetito de riesgo que tengo como banco. Por el otro lado, en lo que tiene que ver de cara a los clientes, hoy día los modelos que tenemos son netamente de fricción. Hoy día lo que nos exige la ley es poner más fricción en los procesos de autenticación de cara a los clientes, y eso que hace que el proceso para el cliente sea mucho más engorroso. Las compras hoy día tienen que ingresar una clave, dos claves, de repente están haciendo una compra de 1.000 pesos y le pide 2 factores de autenticación. Entonces, efectivamente, nos ha llevado a protegernos de una forma que al final termina impactando la experiencia cliente. Con respecto a lo que tiene que ver con los costos, la nueva ley hoy día lo que hace es complejizar el proceso operativo para poder analizar los reclamos y nos va a llevar a armar una estructura interna o definitivamente decidir pagar porque es más barato pagar que armar toda la estructura que nos va a permitir defendernos. Gracias. Luis, en tu opinión, más allá de las debilidades normativas, legales, ¿qué posibilidades tecnológicas tienen las instituciones financieras de robustecer las claves, los controles? A ver, primero que nada, yo creo que voy a tomar un poco la pregunta también de Paulina y voy a contestar a Fernando. El negocio de los clientes es darle soluciones financieras a los bancos. O sea, nosotros nos debemos para darle soluciones financieras a los clientes.
Hoy por hoy lo que nos está pasando en gran parte de las instituciones es que estamos demandando a los clientes y ese no es el negocio nuestro. Tengamos muy claro que nosotros dentro de la pandemia, yo creo que a la industria financiera no se le reconoció la capacidad que tuvimos para que el país pudiera operar. Todos nosotros estuvimos comprando de manera virtual, funcionaron, hablábamos posiblemente de los Uber, de los corner shop, demás todo, pero todo eso se debía a que verdaderamente el sistema financiero funcionó. ¿Y funcionó por qué? Porque efectivamente teníamos toda una plataforma tecnológica que estaba existiendo. Entonces, primero que nada, hay que entender claro que el negocio de los bancos es dar soluciones financieras, no demandar a los clientes. Sí cuidarlos, y eso sin lugar a dudas es lo que estamos haciendo, y respondiendo un poco a la pregunta, hoy lo que marca la normativa básicamente es que debemos de tener 2 claves para una transferencia, posiblemente para el tema de transacciones de tarjeta de crédito. Los que estamos acá también podemos darnos cuenta que a veces nos piden 5 claves, ¿sí? O sea, ya el tema de reforzar el tema de la cantidad de claves no empieza a ser uno de los elementos, porque a todos nosotros nos preguntan el tema de sistemas biométricos. Yo creo que los sistemas biométricos va a ser una de las primeras soluciones que van a poder tratar de evitar, y que, ojo, el 90% de los bancos ya están usando sistemas biométricos para el tema, pero generando, como decía Paulina, mucha fricción. Lo que va a suceder es que efectivamente vamos a tener que empezar a tratar de encontrar alguna serie de mecanismos donde efectivamente lo que suceda es demorar algún tipo de transacciones para que posiblemente los motores seamos capaces de poder agarrar y hacer el freno de las transacciones de manera temprana, o sea, es decir, la velocidad del tema del fraude. Y eso es lo que estamos haciendo. Gran parte de la organización de las instituciones financieras nos están defraudando, pero nos están defraudando una vez, y posiblemente lo que queremos es que no nos defrauden 2, 3, 4, 5 veces. Hay casos que tenemos, yo creo que en toda la banca, no voy a hablar de manera específica, donde hay personas o clientes, básicamente uno de nuestros clientes, están 2 horas con los delincuentes entregando claves. O sea, y después de 2 horas no se dan cuenta que realmente es un fraude. Contra eso, la verdad es que no hay herramienta tecnológica que lo pueda permitir. Yo creo que hay un llamado, tanto a nivel de la industria como a nivel de los organismos como el CERNAC, la misma CMF, en tema de generación de cultura. Yo estudié un poco la misión del tema del CERNAC, y uno de los primeros principios que tiene, de los 7 principios, es capacitar e informar. Yo creo que el principio de capacitar le ha faltado mucho a la parte de lo que es el organismo del Estado, porque nosotros tenemos campañas gigantes. Ustedes podrán ver en los bancos que están, la primera lámina ya ni siquiera es de, oiga, le ofrezco una solución financiera, es simplemente a 8 columnas, es no caiga en el fraude. O sea, ¿por qué? Porque aparte de todo, la experiencia, que es nuestra preocupación como instituciones financieras, es los clientes. Y cuando se tiene un tema de un fraude, pensando que no es un tema de fraude, realmente es un momento malo. O sea, todos nos la pasamos mal porque creemos que vamos a perder plata, etcétera, más todo. Y es un rato que podríamos estar pasándolo o trabajando, o generando con nuestra familia, o haciendo otra cosa, que teniendo el tema del fraude. Entonces yo creo que el tema de biometría va a ser uno de los elementos importantes donde vamos a tener, donde sabemos que también la inteligencia artificial va a ser un camino que también nos va a complicar de manera importante. O sea, yo creo que ese va a ser un tema importante. Y lo que señalaba Alejandro del 3DS, uno de los grandes temas es que 3DS, no sé si todos están familiarizados, pero básicamente es un estándar internacional que lo que hace es que cuando se maneja la cadena productiva se exigen alguna serie de mecanismos de seguridad, y cuando la cadena no es segura, el más débil es el que tiene que pagar. Lo que tengo que señalar es que posiblemente de los 600 millones de dólares que se está perdiendo la industria financiera, una parte importante que del retail, de los empresarios que no tienen 3DS, están pagando también este fraude. Que eso no está quedando claro. ¿Me explico? Entonces yo creo que hoy hay un camino muy grande de generación de cultura donde todos los que estamos en esta sala, lo que es el gobierno y las instituciones financieras, tenemos que trabajar mucho en generación de cultura para cuidar la plata. Como en el viejo oeste, siempre cuidábamos el tema de la plata, lo que pasa es que hoy pareciera que hay alguien más que nos está cuidando la plata y que debe ser el banco, a final de cuentas, metiendo mucha tecnología. Yo quisiera complementar algo de lo que comentaba Luis. Yo creo hoy día que las marcas de tarjeta de crédito están muy endeudadas. Hoy día el modelo transaccional que tenemos y la información que llega para poder hacer prevención de fraude o validación de la autenticación de los clientes es muy básica. Seguimos pensando en información solo de dónde está transaccionando. Hoy día sabemos que la biometría de comportamiento es relevante
y en tarjeta de crédito se nos hace muy difícil poder validar cuando el cliente está transaccionando, sobre todo en lo que tiene que ver con transacciones no presenciales, porque no existe información del comportamiento biométrico del cliente que fluye a través de la transacción. Y que eso hoy día, a nivel de lo que es transferencias electrónicas, efectivamente nos ha generado una diferencia en la banca cuando hemos implementado este tipo de evaluación al momento de autorizar transacciones. Entonces también creo que no solamente el tema está en la banca, sino que también en el ecosistema completo del modelo de medios de pago. Alejandro, tú hablaste al pasar del riesgo moral. Ahí hay un proverbio popular que dice que la oportunidad hace al ladrón, ¿no es cierto? Y en tu conocimiento, ¿cómo es la normativa legal en otros países versus la chilena y qué cosas debiéramos a lo mejor aprender de otras experiencias? Gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, mira, una de los temas que nosotros hemos investigado ha sido precisamente los marcos comparativos, los benchmarks que tenemos en relación a tema fraude con la legislación de Inglaterra, Europa en general, Estados Unidos. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Que efectivamente la mano, o sea, todas las legislaciones hoy día modernas tienen la carga de la prueba de mano de las instituciones financieras. En eso no hay dobleces, son los bancos los responsables de acreditar en los juicios o frente a las autoridades administrativas, dependiendo del modelo que se utilice para acreditar estos procedimientos, son las instituciones financieras. Y hasta ahí puede ser un modelo aceptable. El tema radica que el estándar para aprobar en los tribunales, perdón, o en las instituciones financieras es más alto en Chile que en el resto del mundo. Y eso es un tema que genera un desequilibrio importante al momento de enfrentar desde la perspectiva de los bancos cuando toman la decisión de judicializar, se les hace muy complejo porque el costo se le aumenta enormemente por la imposibilidad de probar en juicio. La culpa grave es conocida como, probar la culpa grave es conocida en el derecho como la prueba imposible. Nadie puede entrar en la mente de alguien para decir, oye, mira, justo el momento estaba pensando tal cosa y me quería defraudar. Por regla general, el dolo se acredita por conductas externas de las personas y es muy raro que en las legislaciones se reconozcan culpa grave. Y en Europa esto no es así, se habla de persona razonable, y esto es porque las directivas de la Comunidad Económica Europea obviamente generaron impulsos para llevarlo a un estándar de hombre medio, pero la razonabilidad apunta al análisis de la conducta, es decir, a hechos de conducta que sean reflejables de una persona que en condiciones promedio, no habla de buen padre de familia, nosotros en Chile tenemos unas normas más antiguas, pero que apuntan más o menos a lo mismo, una persona que en determinadas condiciones y expuesto a las mismas circunstancias actuaría de la misma manera. Eso es una persona razonable bajo legislación francesa hoy día en materia de fraude bancario, financiero. En Inglaterra es más o menos igual, aunque ellos tienen un derecho diferente, y así a lo largo de la nomenclatura general en los países que nosotros hemos observado, incluso en Estados Unidos. Entonces en Chile es muy alto. Y esto efectivamente tiene este impacto de permitir comportamientos oportunistas. Y cuando digo comportamientos oportunistas me refiero a personas que ven en esto no solamente la posibilidad de recuperar un fraude real, sino algunos hacerse un sueldo, donde permanentemente están notificando a las instituciones financieras que están siendo objeto de fraude. Algunos puede ser que efectivamente sufran fraude, no, eso no es descartable. Y por otro lado tienes a las bandas que se organizan detrás de estas acciones para efectivamente defraudar masivamente a las instituciones financieras. De hecho, durante el debate, Banco Estado fue a expresar algunos casos que ellos habían sido testigos, y los propios senadores también contaron otros casos de los que ellos habían tenido experiencia. Yo al inicio estábamos conversando, dos casos en particulares que algunos narraban que habían cuadras enteras donde familias completas, todas habían cobrado las 35F en algún momento de necesidad económica. Eso era una primera cosa. En segundo lugar, que no sé si en el Maule o en otro lado, llegaban buses con 44 pasajeros, todos a cobrar sus 35 UF, donde se presume que alguien les deposita la plata, ellos la retiran, van a cobrar, les cobran una comisión. Bueno, entonces es evidente que nosotros creemos que con la modificación, porque hay cosas que creemos y que sabemos, pero de las que creemos es que efectivamente
puede ser que la modificación que propuso el Ministerio de Hacienda tenga un efecto en disminuir el riesgo moral de la gente común y corriente, en el que tiene el ciudadano con comportamiento oportunista. No creo que afecte a aquellos que tienen comportamientos delictuales detrás, pero en general la idea es que ir sensibilizando la aplicación de la norma y ver si efectivamente la norma cumple el objetivo declarado. Una pregunta para Paulina y Luis. ¿Ustedes cómo ven el rol de las autoridades, de la CMF, del Servicio Nacional del Consumidor? ¿Creen que hay un papel que podrían jugar de otra forma para ayudar a disminuir estos riesgos? De todas maneras, yo creo que hoy día, y un poco lo que comenté en el punto anterior, la mirada está solo puesta en la banca o en las instituciones financieras, que son las que dan los medios de pago, pero también en el ecosistema actúan otros actores como los comercios, por ejemplo, que hoy día no tienen una legislación que defina cuáles son las medidas mínimas de seguridad con las que deben operar los clientes en sus canales o en sus locales. Creo que también la ley hoy día deja un poco entrever la responsabilidad del cliente, es como difícil de demostrar. Y creo que ahí falta un poco en la ley de fraude especificar qué es lo que se va a entender cuando el cliente tiene conocimiento respecto a la información o la educación que uno le entrega con respecto a lo que es un phishing, un smishing, no entregue las claves, los sitios falsos, fíjese en esta información. Porque la ley dice, si el cliente tiene conocimiento, tiene responsabilidad. ¿Cómo demuestro que el cliente tiene conocimiento? Eso también es parte de lo que la ley debiera definir. Una mirada también de cuál es la responsabilidad del cliente y cómo se mide esa responsabilidad. Creo que en ese sentido, desde el punto de vista de la ley, de donde está abarcando lo que tiene que ver con la ley de fraude. Por otro lado, creo que también hay que legislar en cómo compartimos información en las instituciones financieras que nos permitan mitigar el fraude y detectar situaciones de fraude en conjunto. Hoy día todo lo que hacemos a través de la Asociación de Banco está asociado a protocolos de buena voluntad, por decirlo de alguna manera, cuando creo que la ley podría definir modelos donde la información sea a través de algunos burós o de algún modelo de ese tipo, que nos permita tener información de dónde se está moviendo el fraude, cuáles son los clientes, las IP, los dispositivos. Hoy día lo hacemos de una forma muy arcaica y creo que eso también podría ser parte de las normas. A ver, sin lugar a dudas, creo que lo habíamos conversado un poco antes. Yo creo que el regulador o el Estado por sí mismo tiene una gran responsabilidad. Yo creo que no habíamos hablado del CERNAC, hemos hablado de la CMF. El registro civil tiene un elemento muy importante que jugar, ¿sí? O sea, todos tenemos una cédula que vale bastantes dólares y que tiene ultra tecnología, y no hay un servicio nacional de identificación biométrica de las personas, ¿sí? O los chips, demás, todo. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante en la parte de lo que es el registro civil de entregar servicios, asociado a todo el tema de generación de cultura. Yo creo que todos los organismos del Estado tienen que generar una cultura de cuidado de datos personales. Yo creo que el tema de los datos personales tenemos que trabajar mucho como sociedad. Hoy por hoy, cuando nosotros vamos a visitar a algún familiar, algún cercano y están en un condominio, le entregamos nuestra cédula de identidad, y nuestra cédula de identidad con una sola fotografía básicamente empieza a ser habilitador posiblemente para que se empiece a colocar en algunas herramientas que pueden ser a veces no de la industria, para empezar a hacer un tema de serie de fraude. Entonces yo creo que hay mucho de generación nuevamente, cultura, normal, pero sin lugar a duda empezar a entregar, los que tienen el Estado tienen gran parte de la información, empezar a entregar información centralizada a los privados para poderla utilizarlo, siempre pensando en que nuestro último fin como industria financiera es cuidar al cliente, nuevamente. O sea, sí, efectivamente es dar soluciones, cumplir el tema de los accionistas, pero sin lugar a duda lo que queremos es entregar soluciones financieras que sean rápidas y ágiles. De los pocos países que tienen transferencia electrónica inmediata es Chile, y eso no vamos a dar un paso atrás. O sea, en otros países simplemente tarda 1 hora, 2 horas, y yo creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos dispuestos a traer ya una billetera, y traer un dispositivo a lo mejor es mucho más fácil. Entonces yo creo que mucho el tema de generación de cultura es un tema muy relevante. Ir normando, básicamente, como muchas veces lo conversamos en la asociación de banco,
en materia de fraude no estamos compitiendo. O sea, en materia de fraude no estamos compitiendo porque lo que estamos cuidando es a nuestros clientes y a nosotros mismos. Yo creo que ese es el punto importante y el legislador nos tiene que ayudar a que la información que no está asociada a tema de secreto bancario, etcétera, más todo, que es un tema de cuidado de nuestros clientes, nos ayude a hacer este ecosistema, como se llama Paulina, mucho más sólido, porque a todos nos conviene, a ustedes como usuarios, como clientes, y a nosotros como institución. Y al mismo organismos del Estado, la ley, había una discusión ahora con Alejandro, que si era a favor. Yo tengo la sensación personal, básicamente, de que no va a servir de nada. O sea, porque si está el tema de generar una denuncia de manera digital, lo único que hicieron es que le pusieron un poco de más fricción al delincuente, y lo único que va a hacer es que lo va a hacer virtual y va a meterlo de manera digital. O sea, realmente no pasa nada. Y tengamos claro que una demanda, ustedes que conocen de tema de cobranza, gran parte de los que están acá, demandar a un cliente por menos de 2 millones, 3 millones, 5 millones, simplemente es carísimo. Entonces, simplemente esto va a seguir avanzando, y la única manera es generación de cultura y cuidado de nuestros datos privados y personales. Eso sería. Vamos a salir deprimidos de acá. Hay farmacia en la esquina, hay oferta de Melipaz. Una última ronda para que aborden algún tema que creen que ha quedado suelto. Y Alejandro, ¿qué posibilidades, cumpliendo la ley, tienen las instituciones financieras para bloquear apertura de productos a personas donde hay presunciones fundadas de fraude? No, es una gran pregunta. Yo quiero retomar, antes de lo que tú, yo creo que lo que dijo Luis acá es clave. O sea, es lo más importante de todo, es cómo desarrollamos políticas públicas basadas en evidencia, en que nos sirvan a nosotros como país, en que nos permitan rayados claros de cancha, donde todos tengamos igualdad de armas para poder desenvolvernos en forma permanente y con un grado de certidumbre en lo que se refiere a los marcos normativos. Y yo creo que en Chile hemos tenido un problema tal vez fuerte en estos últimos 10 años, no los últimos 5, en los últimos 10 años, en que hemos perdido el uso de dos palabras que son fundamentales en el desarrollo de políticas públicas, y eso es análisis de impacto regulatorio, es analizar cómo las leyes, si funcionan o no funcionan, y luego gradualidad, en el fondo de que queremos como all in inmediatamente, y eso afecta la ejecución de cualquier política pública transformada en ley. Entonces, yo concuerdo 100% con lo que tú dices. El Estado tiene un deber para con sus ciudadanos de proveerle la mejor normativa posible frente a situaciones, no solamente fraude, sino todas. Eso es la primera cosa. Ahora, respecto a tu pregunta, que es una pregunta bien puntual, yo les señalé que hay cosas que creemos y cosas que sabemos. Hace poco nosotros organizamos un foro retail financiero, invitamos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio Público, a los jueces de policía local, porque nos surgen dudas interpretativas en cómo se van a abordar cuestiones que son operacionales desde la perspectiva, no solamente desde la tecnología que existe detrás, sino cómo hacemos carne estas normas en la denuncia, en la suspensión de los pagos en general. No son temas muy claros. Mira, nosotros, ¿qué es lo que creemos? No es lo que sabemos, ¿qué es lo que creemos? Creemos que existiendo un repositorio y nosotros pudiendo consultar el repositorio de personas que tienen denuncias anteriores, ya sea por suspensión o por sentencia, vamos a tener un antecedente para entrar inmediatamente a suspenderle los pagos. Eso obviamente se tiene que poblar, ese repositorio, eso va a tomar un tiempo. Y luego, efectivamente, ¿qué es lo que nosotros conversamos con los jueces de policía local? ¿Cómo le voy a acreditar yo la biometría conductual al juez? Ese que es un desafío. O sea, ¿cómo voy a llegar? Yo voy a llegar con un informe auditado de mi auditor internacional que dice que yo cumplo tal cual estándar y que en tal cual estándar yo aplico tales y cuales metodologías que me permiten acreditar tales y cuales cosas. Eso lo tengo que explicar a un juez, que es un abogado, al igual que yo, que somos buenos para las letras, pero malos para los números. Y ahí eso adicionalmente tenemos que comprobar de que todos esos estándares se han cumplido y que adicionalmente esa persona cae en una suerte de tipo de cumplimiento que hace que yo pueda decir que esta persona es defraudador o que tiene de alguna otra manera o que está cometiendo un delito y me querello contra esa persona. Entonces,
Los bancos van a tener que, a partir de digo los bancos, las instituciones financieras en general, a partir de la experiencia que da esa sensibilidad de años de estar trabajando en el sistema, ir definiendo los parámetros sobre los cuales van a suspender o no suspender. Esto no es una recomendación, esto es una idea nomás. Van a ver cuándo se produce la suspensión y escoger los casos de valor para poder efectivamente ejemplificar con esos casos y producir un efecto de retraimiento de esas conductas, un efecto disuasivo. En Estados Unidos, en general, las instituciones, los bancos, escogen casos importantes y transforman esa procesión en un sacrificio con sangre en el camino, con medios de comunicación de modo tal de ir generando condiciones de impacto comunicacional con los costos que esto significa reputacionales para las instituciones. Yo me atrevería a quedar hasta ahí porque estamos en el ámbito de lo que creemos y no realmente de lo que sabemos. José Paulina, a ver, mire, yo creo que hablando del tema de fraudes, y a lo mejor aquí, como decía Fernando, un poco de terminar un poco, no digo asustándolos, pero a lo mejor un poco deprimidos, yo creo que el tema del fraude, yo vengo de México, se habrán dado cuenta un poco, llevo bastantes años viviendo acá, una de las razones fue el tema de la violencia. Yo creo que el tema del fraude va a ser cada vez una preocupación más grande. Recordemos, todos hemos visto el tema de los diarios, etcétera, más todo. Lamentablemente, por ejemplo, en México o en Colombia pasó esto hace 25 años. La curva, efectivamente, de aprendizaje de los delincuentes está siendo también muy, muy rápida. Yo creo que el tema del secuestro con el tema del fraude va a ser un elemento muy grave. Va a ser muy, muy, muy grave y lamentablemente a lo mejor en 1 año, 2 años vamos a estar hablando de que los delincuentes, básicamente, en nuestro teléfono tiene demasiada información y efectivamente acceso a qué tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema financiero, transacciones, operaciones, etcétera. Yo creo que el tema, si a mí me señalas, todos los pasos que estamos haciendo ahora de geolocalización, biometría, cuidado de las claves, tiene que ir muy, muy rápido, acompañados con la población, del cuidado de las personas, porque esto se puede ir no más en un tema de fraude económico, sino también de un tema de seguridad física que va en conjunto. Yo creo que eso, no quiero asustarlos, pero yo creo que lamentablemente va para allá y a lo mejor en el tiempo dirán, oye, este mexicano nos vino a asustar o no, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos con lo que ya tenemos en nuestro teléfono, las billeteras, la información, porque yo creo que el resguardo de nuestra información es clave y eso nosotros no tenemos cultura. No nos falta mucha cultura por las redes sociales, por etcétera, más tontos. Yo creo que el tema del fraude se puede volver en una situación social más fuerte donde la industria financiera solamente va a ser el que coloca la información, pero va a haber algunos actores donde van a tratar de aprovechar esto. Vale, eso. Paulina. No, yo solo comentar, para no dejarlos tan tristes después del comentario de Luis, yo creo que hoy día tenemos que trabajar en la concientización de los clientes. Hoy día, efectivamente, el primero eslabón para la seguridad es uno mismo. Y creo que ahí es donde hoy día, si bien los bancos nos tapan a mail y qué sé yo, creo que desde el punto de vista del gobierno y de lo que conversábamos, CERNAC, CMF, no hay comunicaciones, no hay campaña, no hay educación que debiera ir segmentada, definiendo a los sectores donde estamos llegando que permitan que las personas tengan la capacidad de hacer esa evaluación al momento en que los llaman o al momento en que les llega un SMS o un mail. Creo que ahí tenemos que poner parte de nuestra inversión porque efectivamente si el cliente se da cuenta nos ahorramos todo el resto de los procesos que estamos hablando. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra para preguntas, consultas, sollozos, lo que estimen conveniente. Sí, buenos días. Les voy a hablar de la experiencia. Yo fui defraudado. Hice una compra, 10 días, y no, primera vez que hice una compra con una tarjeta y a los 10 días me defraudaron. Me llegaron las notificaciones a mí al teléfono. Llamé a la institución de inmediato. Esto fue en diciembre. He ido 3 veces. Tengo los tickets. Hicieron las reversas. Hoy día ellos me deben a mí. Una cosa súper extraña. Yo hice la compra que hice en diciembre, todavía no la puedo pagar. No la puedo pagar porque como estoy con saldo, como reversaron al revés, hoy día ellos me deben como 3,8 millones, que no es real. No es así. Yo les debo a ellos 300,000 pesos por una bicicleta que me compré. He ido 3 veces. Entonces uno dice al final, yo creo que si yo le cuento esto a un político no va a estar a favor de la banca, ni de la industria financiera. Eso es iluso.
Eso no va a ser así, ni con un gobierno de derecha, ni con uno de izquierda, porque eso políticamente no vende. Es una imagen negativa. Entonces, la industria, esperar que el sector estatal le venga a resolver los problemas. Además, en general lo que termina pasando es que la ley se pasa de rosca. Ya tenemos la experiencia. Se pasan para el otro lado. Entonces yo creo que al final del día, es cierto lo que tú dices. Aquí es cierto, nosotros los usuarios tenemos que culturizarnos, pero también tiene que haber de parte de la industria una autorregulación. Tú dices, acabas de decir, me tapan de mail. Al final uno no sabe qué mail abre. De WhatsApp, de link. Y esto multiplicado por... O sea, eso nos pasa a todos los días. Entonces yo creo que la industria financiera tiene que autorregularse. ¿Para qué decir las telcos? Eso ya es un desastre. O sea, eso es... Te llaman el domingo en la mañana. Entonces, pero no existe esa conciencia de parte de la industria. Aquí tenemos dos roles. Somos parte de la industria, pero también somos usuarios. Y no tenemos esa visión. Y lo que tú dices es muy cierto. Ustedes tienen experiencia en eso. Yo he estado en México. Nosotros todavía no llegamos a eso, pero vamos rápido. Vamos rápido. Entonces, yo observo de verdad, no le pidamos a los políticos que resuelvan nuestros problemas porque no lo van. Y si se hacen cargo, nos van a poner una regulación que nos va a salir 3 veces más caro que efectivamente lo que ustedes dicen. ¿Sabe qué es mejor? Asumamos el costo y banquémonos ese fraude. Entonces yo creo que al final del día, alguien dijo un concepto muy bueno, en fraude no podemos competir. No se puede competir en fraude tenemos que alinearnos y de verdad que en eso cuesta mucho. Yo creo que hay una autocrítica porque a cualquier ciudadano tú le preguntas, ¿tú crees que algún ciudadano tiene una buena percepción del sistema financiero? Por discurso político, no. Y eso es simplemente cerrar los ojos. Entonces, la verdad, como le digo, desde la experiencia personal, y todavía, imagínense, diciembre, no voy a nombrar la institución, ¿eh? Diciembre, todavía no puedo pagar mi bicicleta, no la puedo pagar. Y entonces yo les he ido 3 veces y le digo, señores, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué es el sistema? ¿Qué es esto otro? Entonces, de verdad, vergonzoso. Y es un banco grande. No estamos hablando de un banco chico. Entonces, la verdad que, claro, al final uno dice, yo como usuario, estoy en los dos mundos, digo, chuta, como usuario me pegó. O sea, que pareciera ser que los usuarios sí tenemos cierta razón. Me pongo al lado de mi pega, digo, no, que hay usuarios que son sinvergüenza. También es cierto. Hay de los dos lados. Entonces, creo que mientras no entendamos como industria que tenemos que autorregularnos para ciertas cosas, no esperemos que los políticos nos lo resuelvan porque no va a ser así. Ahí, y Jaime, perdón que te robe la palabra, yo creo que la respuesta, y no sé si le doy tranquilidad al resto, o sea, estamos cada vez más trabajando en coordinación con lo que nos permite la ley para efectivamente trabajar coordinado, porque lo que decíamos, o sea, no estamos compitiendo por tema de fraude y nuestra última preocupación puede ser, y es más una respuesta sincera, estamos preocupados por los clientes porque nos interesa que a final de cuentas sigan siendo clientes de cada una de las instituciones. Entonces estamos cada vez más coordinados y posiblemente todos agobiados por tema de fraude. O sea, seguramente mi institución manda 5 mails, la de Paulina manda otros 5 y entonces empezamos a sumar 10 y no sabemos si los delincuentes también mandaron otros 5, que son los fraudulentos y son una campaña de marketing impresionante. Los delincuentes son empresas, son crimen organizado. Esto no es el personaje que está en su casita, es crimen organizado. Del comentario de Jaime, a mí me surge una pregunta, porque hemos puesto mucho foco en el autofraude, pero también hay fraude. ¿Qué estimación hay? ¿Qué porcentaje es fraude y cuánto es autofraude? A ver, no quiero dar... sí, depende de las instituciones, pero yo señalaría que el tema del fraude es como la oportunidad hizo el ladrón. O sea, hay casos donde a lo mejor sin marcar nombre mío, donde el personaje, o por ejemplo nosotros, algunos se salen de copas, etcétera, y nosotros después termina pasando de que el mismo el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Me cambiaron, hicieron un cambiazo de tarjeta de crédito, pero ustedes se debieron haber dado cuenta y responsables por todo su sistema de inteligencia que yo nunca compro en tal comercio. Y como ustedes no se dieron cuenta, me tienen que devolver la plata. Entonces, y así está pasando. Y tenemos, yo creo que en toda la industria hay una cantidad de casos donde el banco termina siendo responsable de la custodia de los propios plásticos, de dónde lo coloqué, dónde lo puse. No quiero dar porcentajes, pero yo creo que el incremento de la ley de fraudes, como señalaba Alejandro, es en gran medida mucho autofraude. Yo creo que en alguna institución del Estado un volumen importante,
porque en el resto hemos empleado la cantidad de inversión en temas de claves, segundas claves, biometrías, etc. O sea, créeme que los bancos gastamos mucha plata para esos montos, y todos, o sea... Sí, además ahí se trabaja en todo lo que tiene que ver, en general el autofraude está más asociado a las cuentas de onboarding en general, que son de una apertura más rápida para poder hacer este tipo de defraudación, y ahí también se ha trabajado mucho en todos los modelos de autenticación para poder mitigar y trabajar además, como decía Luis, a nivel de la industria, que tenemos comunicación, poder detectar a estas personas que van mutando de banco en banco, creando cuentas y haciendo transferencias. Pero en general, yo creo que, claro, Banco Estado es una excepción, pero no es que el 70% del fraude de la banca sea, en general, sacando a Banco Estado, autofraude. No, yo te diría que es un 30, un 40, y el resto efectivamente es el fraude al que estamos acostumbrados. Sí, solamente complementando un poco la idea, las cifras de la CMF el año pasado en los aumentos de los distintos tipos de fraude que son denunciados o reportados a la CMF, hablan de un aumento del fraude en el canal presencial. Y esto es porque efectivamente las instituciones financieras han implementado muy buenas medidas de seguridad para evitar fraude. Y eso quiere decir que en esa cápite ha bajado el fraude, pero donde ha aumentado es en el giro en cajero automático. Y eso quiere decir de que el sistema no está preparado cuando el fraude viene por una persona que conoce, que sabe lo que tiene, sabe lo que es. ¿Ya? En el fondo están las claves de inherencia y las personales vinculadas al proceso. Entonces, en este sentido, el desafío es efectivamente hoy día ver cómo aumentan en ese canal presencial, que es el canal del cajero automático. Y eso es información pública, está en la CMF y disponible para que todos las podamos ver. ¿Otras preguntas, comentarios? Bueno, un aplauso para nuestros panelistas. Gracias.